y decía, mejor termino con mi vida. Acabo con todo esto porque toda una vida en esta cárcel. ¿Yo para qué ya voy a salir? Bienvenidos a su programa Praise Testimonio. Hoy conoceremos el testimonio de Soledad Inostroza, ex interna del penal de Santa Mónica. Dios te bendiga, Soledad. Gracias por venir al programa Praise Testimonio. Dios le bendiga también, hermana. Gracias. Me siento gozosa, contenta con esta invitación y dispuesta a contar lo que Cristo ha hecho en mi vida. Ahora comencemos este testimonio. ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo se relacionaba con sus padres? ¿Vivía en una familia disfuncional? Bueno, sí, una familia disfuncional a raíz de que mi padre fallece dejándome con 3 años, ¿no?, de edad. Desde ese tiempo la vida ha cambiado radicalmente para mi familia, porque ya mi madre, no estando sola, tenía que trabajar para solventar los gastos, ¿no?, del hogar, de la casa. Entonces eso influenció bastante en tu infancia, ¿verdad? De no tener tal vez a un papá al lado, que sientas ese calor paternal. ¿En qué momento ya cuando ibas creciendo, tal vez en la adolescencia, comenzaste a involucrarte ya con malas amistades, a tomar otro rumbo? Viví una vida bohemia, desordenada, todas esas cosas terribles. Y teniendo 17 años, me comienzo a involucrar en estas cosas, ¿no?, que es el tráfico. A los 17 años tomas ese rumbo de involucrarte tal vez en el tráfico ilícito de drogas, porque tal vez hubo algo que marcó tu vida anteriormente. ¿Y cómo participabas? ¿Qué es lo que hacías? Fue terrible. Teniendo esa edad joven, también tenía habilidades, ¿no? Esa carisma de repente de acercarme a otros jóvenes igual que yo y las animaba pues para que se involucraran, ¿no?, también para que lleven, ¿no?, droga al extranjero. Y muy aparte de eso hacía otras actividades como de repente trámite de documentos, ¿no?, pasaporte, ¿no?, tarjetas, o sea, entre otras cosas, ¿no? ¿Y tu entorno familiar cómo lo mirabas? ¿Tus padres, tu mamita sabía, tus hermanos? Mi madre no tenía conocimiento de lo que hacía. Mi hermano sospechaba de repente, pero era muy cuidadosa en ese aspecto. Entonces ya he estado involucrado en todo lo que es los tráficos ilícitos de drogas. ¿En qué momento llegas a pisar un penal? Teniendo 25 años de edad, ya inicié a los 17 y con 25 años de edad me levantan orden de captura y me voy pues interna, ¿no?, al penal. Y cuando llega la orden de captura, ¿dónde te encontrabas? Estaba en la casa. Estaba mi hermano, mi sobrina y mi conviviente. Estaban ellos ahí cuando llegaron los policías y me enmarrocan, ¿no?, para llevarme. Ciertamente les chocó, ¿no? Se pusieron a llorar. Tú no dijiste fallé a mi familia, les fallé, mira hasta dónde los estoy llevando, porque tal vez soy una de las hijas que va a ir a un penal. ¿Qué es lo que hice? Era un dolor sumamente grande en ese momento que me iba presa, sobre todo porque dejaba a mi sobrina, que es como una hija, y dejarla a ella fue lo que más me partió el corazón, porque en ese momento entre lágrimas me veía que los policías me llevaban y me decía, tía, ¿cuándo regresas? Y yo sabía que me iba al penal y que me iba a quedar bastante tiempo. Me miró con una carita y solamente le dije, hija, ya pronto voy a regresar. Pronto voy a regresar, espérame. Y ella solo me miró con lágrimas en los ojos, me abrazó y me fui. Eso impactó tu corazón. Eso fue lo que dijiste. Ya una vez que la policía te traslada, llegas al penal de Santa Mónica, ingresaste. ¿Cuál fue la impresión que tú tuviste al ingresar a un penal? ¿Qué es lo que viste? Porque nunca habías pisado un penal, era tu primera vez. Fue muy duro, lloré muchísimo. Cuando hablé con el abogado me decía que iba a salir un poco tiempo, pero no fue así. Me sentenciaron a 13 años y durante ese tiempo fue duro. Cuando tú estás dentro del penal, ¿cuál era el ambiente que vivías?
¿Te pusieron una celda o comenzaste a aislarte con tus amigos, los que están adentro? ¿Cómo fue? Cuando yo llegué al penal fue terrible. Y solo miraba en la ventana que había una navaja, un cúter. Y decía, mejor termino con mi vida. Acabo con todo esto porque toda una vida en esta cárcel. ¿Yo para qué ya voy a salir? No voy a servir para nada. Esos eran los pensamientos que se pasaban por mi mente en ese tiempo. Pero en esos tiempos, gracias, la misericordia de Dios llegó a mi vida. Y uno de esos días en el que me sentía tan deprimida, salí al patio donde había un pequeño jardín que me daba cierta tranquilidad. Me fui a sentar en ese lugar. En eso comienzan a reunirse los pastores, los hermanos, y la palabra de Dios comenzó a llegar a mi vida. Yo sentía que me hablaba a mí, que Dios me amaba, aunque todos me habían abandonado, pero que Él estaba conmigo, que Él me amaba, que era su hija. Eran las palabras, aunque el pastor ni me conocía, pero su mirada era directo a mí y yo sentía que Dios me hablaba. Desde ese tiempo sentí algo, un calor especial que me atrajo a donde estaban sentados ellos, y me acerqué para escuchar la palabra de Dios más. Desde ese tiempo es que me entrego al Señor. Desde ese tiempo entrego mi vida a Cristo. Me rendí al Señor y solo Él me dio esperanza, me dio fuerzas para seguir adelante. Ese día entonces marcó tu vida y fue algo trascendental. ¿Por qué? Porque ese día conociste la palabra de Dios, se te quitaron tal vez las vendas de los ojos y desde ese momento ya comenzaste a vivir otra manera. ¿Cómo era tu día a día a partir de ahí? Desde ese tiempo comencé a congregarme con un grupo pequeño que se congregaban, ¿no? Y conforme el tiempo que fue pasando, la gracia de Dios me levantó como líder. Al principio éramos pequeños, ¿no? Como 5, 6, 7, ¿no? Pero después el Señor me empezó a capacitar, me dio hambre, sed por la palabra de Dios. Qué manera que a veces Dios tiene propósitos con nuestras vidas, ¿no? Uno no sabe de que tal vez por qué ingresaste a un penal, pero ingresaste para ser útil instrumento y enseñar a las demás internas que sí puede haber un cambio, que Dios lo puede hacer. Ahora queremos tocar ese punto muy importante. Ya cuando tú conoces a Dios, tienes tu encuentro personal con Dios, cambió todo eso, tus familiares llegaron a visitarte, vieron un cambio en ti. Todo ha tenido un propósito muy especial. Mis familiares, amistades se alejaron de mi vida, porque Cristo tenía planeado que yo tuviera una familia espiritual. Y todas aquellas hermanas con las cuales pasamos muchas veces problemas, situaciones, llorando, riendo, organizándonos, ¿no? Adentro, trabajar para Cristo, empezaban a salir. Claro, porque las ex internas que salían te venían a visitar ahora. Así es. Te venían a apoyar, a decirte que sigas, ¿no? Buscando al Señor. ¿Y en qué momento, ya estando dentro del penal, te dicen, Soledad, llegó tu libertad? Estuve ya en el penal de Fátima, porque me trasladan para el penal de Fátima de Santa Mónica. Y bueno, ahí llegó mi libertad de una manera hermosa. Y cuando te vieron tu familia, ya no miraron a la Soledad anterior, porque ahora miran a una Soledad distinta, cambiada. ¿Qué te dijeron? Se sienten admiradas de verdad por cómo ha dado ese giro completo en mi vida. Porque esa soledad, de repente borrachera, de esto, el otro, ya no existe. Gracias a Cristo. Qué bendición, hermana, y qué bonito testimonio de lo que Dios hizo en tu vida. Si tú le darías un consejo a todos los que nos sintonizan a través de este programa, ¿qué les dirías a todos esos jóvenes que tal vez ahorita están
involucrados en la droga, en el pandillaje, en el alcohol, o que otras tal vez están en la cárcel, otras son madres solteras, han pasado por diferentes situaciones, ¿qué le diría usted? A todos los jóvenes, a todas las jovencitas, a todos, a ti amiga, a ti amigo, te hablo. De repente estás pasando por situaciones, por problemas, o de repente te encuentras en la cárcel, como yo un día me encontré, desanimado, de repente con ganas de quitarme la vida. Pero solo quiero decirte que Cristo es el único que hace al hombre feliz, que Cristo es el único que puede restaurar lo que de repente el mundo, la carne, el diablo destruye. Solo a Cristo encomiéndate. Levanta tu mirada a Cristo como un día clamé a Él. Muchas gracias, hermana Soledad, por haber venido a su programa Praise Testimonio. Que Dios la siga usando, y a todas las audiencias que nos han escuchado, pues un testimonio y es fruto del programa Praise. Amén. Estuvo recluida en un penal, tal vez no había esperanza, se sentía sola, pero Dios llegó en el momento indicado a su vida y cambió por completo. Entonces, Soledad es una mujer resocializada, reinsertada a la sociedad, que ahora es útil para la sociedad y para su familia. Para Dios no hay nada imposible. Así que tú que nos estás sintonizando, déjame decirte que para Dios no hay nada imposible y que busques de Él, que Él hará la obra perfecta en tu vida. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.